Saludo a todos nuestros seguidores de Sala Situacional TV. Soy Jorge Saade Care, ya finalmente iniciando la segunda temporada de su programa preferido. Antes de darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy presencial, uno muy importante, me gustaría recordarles a ustedes, invitarles a darle gustar a este video, compartir el mismo. Y lo más importante que para mí, no solamente suscribirse al canal, sino comentar. Desde Sala Situacional le damos la bienvenida y estamos muy interesados hacia el debate. Mientras más comentarios hacemos, mientras más debate incitamos, muchísimo mejor será la interacción del programa. Entonces, de esa manera, los invito a ustedes a que nos sigan en nuestras redes sociales y vamos para adelante. Para darle una especie de lectura rápida de nuestro invitado hoy, uno muy cercano, lo conocí desde el año pasado, mercadólogo, diplomático, hoy le dijimos que es ya un politólogo de facto, maneja muy bien los temas geopolíticos, pitonizo, podemos decir que es profeta, ha predicho varios escenarios que se han cumplido de manera tal y como lo afirmó, conferencista, profesor, multifacético. Sería muy injusto encajarlo o estigmatizarlo en una sola profesión. Con ustedes aquí está el Janel Ferreras, nuestro invitado de hoy. Bueno, para mí un placer compartir con esta plataforma. Te felicito y te exhorto muchos éxitos porque te has convertido una voz diferente dentro de la amalgama de comunicación política y geopolítica de la República. Cuando me hiciste la invitación, tengo que confesarte que tenía un compromiso, pero como era un compromiso que se podía mover, flexible, decidí estar aquí presente contigo porque creo que es necesario que la población vea la información desde otra ventana. Muchísimas gracias por asistir y por estar aquí con nosotros, Janel. Para nosotros es emocionante tenerte aquí en este programa. Me confesó que va a estar presente en una próxima edición, sin duda alguna. Los invito a ustedes que lo sigan en sus redes sociales. Haces unas historias súper jocosas porque colocas de fondo tu imagen con algo gracioso, ¿no? Sí, claro. Realmente es una dinámica sobre las cosas fortuitas que salen en las redes sociales y entonces le coloco una foto yo sentado, relajado, que manda un mensaje no verbal, realmente la gente lo entiende. Un metamensaje, eso lo maneja mucho la geopolítica. Sí. No últimamente, sino que los últimos meses hemos visto cómo ha crecido la tensión en Haití. Ha sido controversial calificar de exitoso o no el despliegue de las tropas africanas en este país. Recientemente una especie de ataque de drones por parte del gobierno haitiano contra estas unidades armadas. Sin duda alguna, yo que he seguido muchísimos analistas del tema haitiano, tú eres uno de los que más veraces has sido, sin limitantes, y creo que para iniciar esta entrevista, Janel, creo que lo más sensato sería preguntarte el origen, la génesis de lo que está ocurriendo hoy en día en Haití. Bueno, yo pienso que efectivamente para nosotros hacer un análisis sobre la problemática haitiana contemporánea es imprescindible conocer la historia. Pero no solamente la historia de Haití, sino la historia del Nuevo Mundo. Haití nace con el Nuevo Mundo también. Haití es parte de la historia de los pueblos que colonizaron el continente americano. Resulta que en el año 1453 es el punto donde la mayoría de los historiadores, y yo me embarco en esa tesis, termina la Edad Media y comienza la Edad Moderna. Me refiero a la caída del Imperio Bizantino, o mejor conocido como el Imperio Romano de Oriente. Que coincide con el descubrimiento de América también. Exacto. No, es el punto de partida. Y le voy a explicar brevemente, o no brevemente, ampliamente, porque resulta que los turcos otomanos habían asediado la ciudad de Constantinopla. Y en este año, 1453, finalmente cae el Imperio Bizantino y llega Mehmed a esa parte donde en el pasado, donde está Estambul, era el centro del mundo, el centro económico del mundo. ¿Por qué? Porque el comercio de Europa, que producía bienes y servicios y tenía capitales económicos, consumía los productos milenarios de una Asia, sobre todo encabezado, ¿por qué? Por China e India. Se habla de la ruta de la seda, pero también los productos indios llegaban a esta parte del Imperio Bizantino, y allí, donde está hoy la capital, Estambul, era el centro del comercio, que tiene un destello muy importante sobre la Rue de Kies y
el nacimiento de Rusia y Ucrania, pero ya eso es otro tema. Es la unión de dos grandes continentes, Claro. uno antiquísimo como es el asiático, como tú refieres, Claro. y el europeo. sin Y duda el alguna. paso del Bósforo. Entonces, ese paso marítimo que conectaba el Mar Negro con el Mediterráneo y toda la ruta alternativa que se hacía a través de la Ruta de la Seda, era un punto obligado de comercio. Los geopolíticos de siglos anteriores, Hanel, dicen que si conquistas el mar Caspio, conquistarás el mundo, Claro, supuestamente. claro, porque era la parte neurálgica del comercio. Pero el caso de Constantinopla, hoy en día Estambul, creo que es también un punto a favor de ese tema. Sí, sí, sí. Y sin temor a equivocarme, yo pienso que dentro de los acontecimientos de nuestra historia, y tú puedes decir, bueno, pero no historia reciente, pero realmente la humanidad, el mundo, todavía no se ha establecido con precisión a través de los estudios de carbono y de estudios forenses. ¿Qué tiempo tiene la humanidad? Hay muchas tesis y la ciencia ha avanzado mucho, pero la realidad es que no sabemos. No tenemos con precisión desde qué momento y el principal objetivo de todo eso es, por ejemplo, las pirámides en América. En América. Sí, en América. Porque América es un espacio de desconexión que en un momento determinado queda aislada. Por eso yo no establezco la palabra descubrimiento, sino encuentro. Tú no puedes descubrir lo que ya existía. Y efectivamente, si los navegantes europeos llegan en embarcaciones, pero ya aquí los aborígenes tenían embarcaciones también. No de esa dimensión, pero sí para ellos moverse dentro de la mar, que era la ruta de comunicación más efectiva de los primeros pobladores. No la tierra, sino la mar. Entonces, volviendo al tema del punto de partida, Cristóbal Colón, que para la historia posterior es el gran descubridor de América, pero Cristóbal Colón, ¿qué era Cristóbal Colón para la época? ¿Qué era Cristóbal Colón? Un comerciante. No lo podemos ver como una persona que tenía las luces de descubrir un nuevo continente, no. Todo eso es un accidente histórico, un rico accidente histórico. Cristóbal Colón era un comerciante de la mar. Era, para que la gente de Gualey, de La Guaira y de Catialamar me entienda, era un buscavida de la mar que a través de su gran expertise como capitán de embarcaciones le presentó un proyecto para ubicar el comercio asiático con el comercio europeo a través de los mares. Cristóbal Colón dijo, en una tesis que no es de él, sino de otras travesías del pasado, que navegando al sol poniente se llegaban a las Indias, porque el mundo ya no era un rectángulo cuadrado y que al final de los mares estaba el abismo de Heard. No, que lo utilizan mucho en las películas. Cristóbal Colón entendía que navegando al sol poniente el mundo era redondo y se podía conectar a las Indias. Y efectivamente, cuando las embarcaciones salen desde la península ibérica en Europa, llegan a una isla llamada Guananí. 2 semanas antes de la llegada a Guananí, ya en la alta mar, habían motines importantes dentro de la tripulación, que es una construcción errónea. No eran la Niña, la Pinta y la Santa María. Eso es una construcción del catolicismo que luego le va poniendo nombre de santo a todas las cosas que tocan los españoles. La realidad es que la Niña, la Pinta y la Santa María, el nombre real era la Gallega, la Pinta, y el nombre del niño y la niña era el dueño. Entonces Colón llega a Guananí y le pone San Salvador. ¿Por qué le pone San Salvador? Porque era precisamente a ley de un motín importante, de una embarcación prácticamente a la deriva, sobre una ruta que los que acompañan a Colón piensan que el capitán de la Trinidad de los Mares lo va a llegar a un puerto seguro. No hay nada que produzca más incertidumbre que una embarcación sin rumbo fijo. Eso es tenebroso. Luego llega a Cuba y finalmente llega al Cacicazgo de Marién. En el Cacicazgo de Marién, un grumete, un marinero sin experiencia, encalla una de las 3 embarcaciones. Y con esa madera de la embarcación encallada, hacen un fuerte. Y a ese fuerte le ponen el Fuerte de la Navidad. Ese no fue el primer asentamiento. Colón deja 39, si la memoria no me falla, 35 o 39 tripulantes en ese Fuerte de la Navidad. Y cuando regresa, un año después,
tiempo después, encuentra que los aborígenes mataron a todos los tripulantes españoles que quedan en el Fuerte de la Navidad. ¿Por qué lo mataron? Hoy en día, ¿el Fuerte de Navidad dónde se ubica? En la región cerca a Cabo Haitiano, Haití, allá arriba. Prácticamente en Haití. Pero ese era el cacicazgo de Marién, porque no existía ni la Española, ni mucho menos Saint-Domingue. Estamos hablando de que la isla de Santo Domingo, que se llamaba Bohío Babeque, estaba dividida en sí con cacicazgo. Marién, Maguá, Maguana, Higüey, entonces, y Jaragua. Esos cacicazgos tenían una división política. Y el jefe político de la división de Marién no le gustó, aparentemente en la construcción histórica, de que los españoles, y es normal, vean a estas mujeres semidesnudas, con poca ropa, y ellos con un tiempo en la mar. Todo el mundo sabe el comportamiento de los marineros. De hecho, en el 2025 hay unidades de pescadores que tienen una ruta muy bien establecida entre Cuba, Haití y las Bahamas, y tienen una especie similar al uso femenino en la alta mar. No voy a entrar en muchos detalles, pero todavía eso existe. Entonces, los aborígenes entierran a esos españoles con los pies afuera. ¿Por qué lo entierran con los pies afuera? Porque en la creencia aborigen entendía de que el Dios lo iba a ver cuando regresaba y lo iba a revivir. Por eso lo entierran con los pies afuera. Y Colón llega, luego hace el primer asentamiento. El primer asentamiento del continente americano es la Isabela, en Puerto Plata. El primer asentamiento donde hay ya un sistema de siembra, de animales, de convivencia, se podría decir, de comunicación terrestre. Pero había un problema en la Isabela. La mayoría de las ciudades en la antigüedad se organizaban a través de los ríos. ¿Por qué los ríos? Era una especie de comunicación marítima. Le decían el introito que eso de carretera es un tema moderno. La mayoría de la parte comunicacional de los estados de la región era por el mar. De hecho, las mudanzas en los primeros años, en el primer siglo del descubrimiento de América, se hacía por la mar. Todo era por la mar. Imagínate que usted vaya a mudarse desde Caracas, Venezuela, y se va a mudar en Puerto Cabello, Carabobo. Ya usted no tiene que subir por aquí, por La Victoria, llegar a Maracay y luego pasar por Valencia y Bogelia a bajar. No, usted lo hacía por el mar, porque el mar era la comunicación más efectiva. Colón luego funda la ciudad de Santo Domingo y lo hace en el río Sama. El nombre Osama, aguas tranquilas, y lo hace en la parte oriental del Osama. Luego un ciclón y algunas historias dicen que salen algunas hormigas llamadas Caribe, hicieron que los pobladores españoles cruzaran a lo que hoy es la ciudad colonial. Ok, de la parte oriental fueron de la parte occidental. A la parte occidental. Bueno, a partir de allí la ciudad de Santo Domingo va creciendo, hacen una ciudad amurallada, tienen puertas importantes, una ciudad amurallada. ¿Por qué? Porque después del descubrimiento de América, la lucha por la geopolítica de las potencias europeas, España, Portugal, Países Bajos, Inglaterra y hasta Alemania, tenían luchas en la mar. Pero esa lucha en la mar se contemplaba a través de unos llamados piratas del Caribe, corsarios, bucaneros, filibusteros. O sea, habían una serie de denominaciones de personas que su misión era asaltar al contrario. Uno con la patente de corso, otro con la decisión directa de la reina y del rey. La ciudad de Santo Domingo era una ciudad amurallada, y era amurallada por el contexto de la lucha geopolítica de los mares entre las potencias, España, Portugal, el Reino de los Países Bajos, Francia, que de hecho Francia fue dentro del marco de las luchas la que finalmente se queda con la Tortuga. Entonces, en el año 1586 hay un pirata inglés llamado Francis Drake que rompe Santo Domingo, precisamente en la región que está entre Jaina y Najayo. Él entra por allí. La ciudad estaba amurallada, la ciudad de Santo Domingo tenía varias puertas. Dentro de las puertas más importantes, todavía la conocemos, la Puerta del Conde, la Puerta de la Misericordia, la Puerta de la Tarazana, la Puerta de San Carlos. Y era una ciudad que cerraba sus puertas a las 6 de la tarde, por ejemplo, y la abría a las 6 de la mañana con el cantar del gallo. Era una convivencia prácticamente muy reducida,
La gente entiende de que el mundo del 2025 es el mundo del 1492 o del 1506 o del 1515 y no es así. Entonces, a partir de ese momento, la ciudad de Santo Domingo, antes de Haití, se dividía en 12 regiones. Por ejemplo, para la época de las devastaciones de Osorio, en el año 1605-1606, ya la lucha por esa parte de la Tortuga, los piratas tenían 3 ubicaciones preferidas: la isla de la Tortuga, Port Royal y Nassau en las Bahamas, que era la capital de los piratas del Caribe. Nassau era la capital. Algunos piratas también se asentaban en la isla La Mona, que está entre Puerto Rico y República Dominicana. Pero resulta que dentro de las 12 regiones que teníamos, en el este era Santa Cruz del Ceibo e Higüey. En el sur, Asua de Compostela, que era la ciudad más importante de la región sur en términos de geopolítica. De hecho, de Asua de Compostela es que se descubre la plataforma de América Central. Panamá, toda la región de México, y luego de Panamá salen a Perú. Importante. Sí, es de Asua de Compostela que salen. De hecho, busquen la narrativa de Cortés y Pizarro. Pero también está la ciudad de Neiva, San Juan de la Maguana y La Yaguana. La Yaguana 3 veces destruida, primero por los ingleses, luego por los franceses y después por los españoles. En la región norte teníamos La Vega Real, que fue el primer ayuntamiento de la zona norte. No Santiago. La Vega Real, Santiago de los Caballeros. Concepción La Vega, hoy en día. Sí, Concepción La Vega. Santiago de los Caballeros, Puerto Plata, Montecristi y Vallajá. ¿Qué coincidencia tienen la ciudad de Puerto Plata, Montecristi, Vallajá y La Yaguana, que eran puertos? Y como eran puertos, ese intercambio de piratería, un pirata se podía decir que era una persona hostil que hacía comercio fuera del marco de regulatoria de la monarquía, que tenía las calidades de tomar lo que no era de él o de hacer un intercambio, o simplemente eran personas sin normas y sin reglamentaciones. Hay un acontecimiento que coincidió en América que fue catastrófico para la isla de Santo Domingo, y es el descubrimiento de América, el descubrimiento de la imprenta y la 95 tesis de Martín Lutero. Imagínate cómo el tema del reformismo en Europa incide en América. Claro, ¿por qué? Porque nosotros estamos hablando que ya para esa época, un siglo después del descubrimiento, lo importante es la colonización y evangelización del Nuevo Mundo. Por eso es que los textos escolares hablan descubrimiento y evangelización del Nuevo Mundo, pero era una evangelización distinta. No era una evangelización por conciencia, sino por imposición. De hecho, a uno de los principales monarcas aborígenes de la parte de América del Sur lo matan porque deja caer una Biblia. O sea, era una posición sectaria. Entonces, en el caso de las devastaciones de Osorio, una persona llegada a la cúpula religiosa de Santo Domingo se da cuenta de que con ese intercambio comercial que hay entre el puerto de Montecristi, Puerto Plata, Vallajá y La Yaguana, también se ha infiltrado las Biblias luteranas, las tesis de Martín Lutero. Eso le cayó muy mal al gobernador de la isla, y cuando manda el mensaje hacia España, la decisión de la colonia española, adjunto a Antonio de Osorio, es despoblar las comunidades de Puerto Plata, Montecristi, Vallajá, La Yaguana, San Juan y Neiva. También fueron hacia el sur. Sí, toda la región occidental, todo lo que está allá, todo lo que ocupa Haití, fue una decisión de una despoblación. ¿Por qué? Por la Biblia luterana. Y voy haciendo la narrativa histórica para que caigamos en el génesis de Haití. 1605 y 1606. ¿Por qué las devastaciones de Osorio son en 2 años? Porque Puerto Plata y Montecristi accedieron de inmediato, junto con Vallajá, la orden de Antonio de Osorio, el gobernador. Y en una estación de por lo menos 120 días, 4 meses, llegan a lo que es hoy la comunidad de Monteplata. Monteplata es una fusión de los nombres Montecristi y Puerto Plata. Por eso se llama Monteplata. Y Vallajá y La Yaguana entonces forman Vallaguana. Pero el primer nombre de Vallaguana no era Vallaguana. Se quedó con Vallajá. ¿Por qué? Porque Vallajá accedió a la petición, pero La Yaguana no.
la Yaguana tomó unos barcos y se fue a Santiago de Cuba. Por eso los cubanos de Santiago de Cuba y los dominicanos se parecen tanto. Por eso tienen el mismo dialecto, la forma de hablar. Esa comunidad se fue completa hacia allá. El gobernador manda a buscar a un militar llamado Farfán de los Godos. Y Farfán es el que tiene la misión de traer a esa gente. Y ellos dicen, no hay problema, nosotros vamos a volver. Pero vamos a volver por Santo Domingo. Antonio de Osorio, en una actitud, se podría decir, rabiosa, o una actitud egocéntrica, le dice que no. Ustedes van a volver por donde mismo se fueron. Y lo hace venir luego por la Yaguana. Por eso, entre la Yaguana, en la parte occidental, cerca de Jacmel, y lo que hoy está como territorio en Monte Plata de Bayaguana, hay una comunidad en el sur de la República Dominicana que se llama Las Matas de Farfán. Efectivamente. Esa Mata de Farfán es en honor a Farfán de los Godos, precisamente el militar encargado de esa movilización. Luego llegan los procesos, ya los piratas se quedan con la Tortuga, empiezan a tener alguna incidencia. Te decía que con las despoblaciones o las devastaciones de Osorio, ellos cuando parten, no todos los animales pudieron llevárselo. De ahí viene esa gran cantidad de animales cimarrones en toda esa parte de la cordillera central y esa parte de la región occidental. Todavía, en el 2025, hay animales cimarrones desde esa época. Hay puercos cimarrones. De hecho, en el lago Enriquillo, en la isla central del lago Enriquillo, en la isla La Cabrito, habían hasta los otros días animales cimarrones dentro de la isla. Habían burros, habían animales. En el pasado, no muy lejano, 1920, 1930, 1950, los campesinos de Villa Jaragua, de las Clavellinas de Neiva, de Los Ríos, de Postre Río, de La Descubierta, de Duvergé, iban a cazar vacas y toros salvajes allí dentro de la isla de Cabrito. 1920. Sí, ayer. Y en el 60. Entonces, esas despoblaciones produjo de que los franceses se quedaran con la parte occidental a través del primer tratado, que no fue un tratado fronterizo, fue un tratado de conciencia de territorio. Se llama el Tratado de Nimega, en la ciudad de Nimega. Luego viene el segundo tratado, creo que 19 años después, el Tratado de Ruiz, donde ya también establece la concesión. El primer tratado fronterizo entre la colonia española y la colonia francesa de Saint-Domingue es el Tratado de Aranjuez. Pero ese tratado se hace en el 1773. Se manifiesta en el 76 y se endosa finalmente en el 1777. Por eso el tratado que se firma en la ciudad de Aranjuez en el 1777, la historia lo recoge como ese año, pero no. El tratado lo hicieron de forma pragmática, de forma presencial, porque ese tratado fronterizo es un tratado de concepciones pragmáticas. O sea, hay que bajar a la frontera, hay que buscar los expertos que vayan al lugar de los hechos, hay que marcar las pirámides. Esas pirámides tenían en el principio 211 mojones, como se dice, y dentro de los artículos del acuerdo del Tratado de Aranjuez, hay un artículo que dice que el ciudadano español o el ciudadano francés que moviera una pirámide de esa era pena de muerte. Imagínese. O sea, para que tú entiendas con la rigidez del tratado. Los franceses que establecen la colonia de Saint-Domingue logran establecer una de las colonias más ricas del continente americano. América, que se me queda, que lleva por nombre América por un accidente también, porque nosotros estamos repletos de accidentes. El continente debió llamarse Colombia, fue que o Columbus. La reencontró. Pero le ponen América en honor a Américo Vespucio, descubridor de Venezuela, que cuando ve las casas en la orilla del Orinoco montadas en palos, dice se parece a Venecia, y le pone Venezuela. Y como él era un marinero, comerciante y cartógrafo, él fue haciendo la cartografía de los nuevos territorios descubiertos, y para la época cuando le pone el Nuevo Mundo, el que está haciendo la compilación de ese compendio ve las cartas de Américo Vespucio y en su honor le pone América. Pero a partir de allí, entonces los franceses logran
establecer la colonia más rica del continente americano. La colonia de Saint-Domingue, en un momento, fue más rica que las 13 colonias británicas en Estados Unidos, juntas. De hecho, los que consumen azúcar, que es un elemento esencial en la dieta de la humanidad, diría yo que no se puede vivir sin azúcar y sin sal. La gente puede vivir sin muchas cosas, pero sin azúcar y sin sal. Resulta que Haití producía, o la colonia de Saint-Domingue, 66 libras de azúcar de cada 100 que consumía el mundo. El 65%, el 66%, dos terceras partes. Dos terceras partes de todo el azúcar del mundo era producida por la colonia de Saint-Domingue. Pero esa colonia que montó ese sistema de producción masiva tenía también un ribete negativo. ¿Cuál? La masiva presencia de africanos para la explotación. Por eso, para la época, que un africano era un producto, como decir, vender un cuero de vaca, comprar un zapato, un africano se vendía y el africano no tenía sistema de remuneración. Era simplemente la compra de un objeto como si fuera un animal, para que la gente me entienda en el presente. La compra de un haitiano o de un africano para la época era como comprar un animal de carga, comprar un burro, un caballo, una vaca, un toro para arrear la tierra. Ese era el concepto de los europeos respecto a los africanos. Esos africanos llegan a la colonia de Saint-Domingue y se reproducen muy rápido. ¿Pero por qué se reproducieron muy rápido? Porque para los franceses era importante la reproducción rápida de esos africanos, porque la calidad de vida de ellos solamente duraba de 7, 8 a 10 años. Era un sistema explotador, abusador. Y más de 27 regiones importantes de África Central y África Occidental son los que llegan. Por eso los africanos en ese momento no se iban a poner de acuerdo, porque entre ellos no era la misma etnia. Hay mucha gente que piensa que porque es negro es de África. No. Hay regiones en África que tienen más diferencia que entre venezolanos y colombianos. Hay regiones de África que tienen mucho más diferencia que entre guatemaltecos y hondureños. Hay regiones de África que tienen más diferencia entre cubanos y puertorriqueños. Hay regiones de África que tienen más diferencia que entre chilenos y argentinos, que son países periféricos. Entonces, esos africanos fueron creando su sistema de sobrevivencia. Y llega un mártir, que es el primer mártir haitiano, que promovió el levantamiento, llamado François Macandal. Macandal nace a principios de 1710.
Ya para 1740 se había convertido en un semental prácticamente. Parece que Macandal era un hombre con dotes masculinos interesantes y que se dedicaba a ser una persona importante dentro de la hacienda, de la finca, y parece que se enamoró de una esclava que había fijado el dueño de la hacienda su ojo en ella. Y eso lo hizo caer en desgracia. Dice la historia que él pierde la mano en un accidente de un torno de caña. No se sabe si era una manipulación de la historia o si finalmente le cortaron la mano. El hecho es que él se subleva y se va a la montaña. François Macandal es el que origina el sistema de envenenamiento de alimentos para matar a los amos y logra matar a muchísimos amos franceses blancos. Para esa época, la comunidad africana dentro de la colonia de Saint-Domingue representaba el 84-86% de la población. Y la población se dividía en 3 niveles: los Grand Blancs, los Petit Blancs, los mulatos grandes y mulatos pequeños, y los esclavos. En el caso de los Grand Blancs y los Petit Blancs, eran los que tenían todo el derecho en el sistema de producción. Y la diferencia entre las denominaciones Grand Blanc y Petit Blanc era la cantidad de recursos económicos. Los grandes exportadores, los grandes dueños de tierra, y los pequeños productores. Los mulatos, grandes y pequeños, se dividían en la cantidad de mestizaje de piel blanca de esos mulatos y la capacidad importadora. Que no eran blancos comerciantes, pero tampoco eran... No, eran hijos de blancos con blancos esclavos. Criollos, parece. Sí, pero hay una situación. No blanco criollo, porque los mulatos era la fusión entre blancos y africanos. Eso eran los mulatos. Entonces, hay un detalle importante que nosotros narrar aquí. Cuando logra los franceses hacer la Revolución Francesa en 1789, que es una narrativa falsa de que los haitianos son los que hacen el proceso de libertad. No, eso viene de la Revolución Francesa. Cuando hacen el proceso de revolución, que al lado derecho del rey se ponen los conservadores, los que lo apoyaban, y al lado izquierdo del rey los revolucionarios, los que decapitaron al rey finalmente. Esas libertades, con la decapitación del rey de Francia y María Antonia, logra traer a la isla de Santo Domingo los aires de libertad que se dieron en Francia. Pero ¿qué pasa? A los Grand Blancs aquí no le pareció eso correcto. Ellos querían hacer un modelo de separación de la colonia tipo Estados Unidos, que había logrado la independencia ¿cuándo? 1777. Exactamente, 76. O sea, estamos hablando que del 1776 al 1789 ha pasado alrededor de 13 años. Pero ya la colonia americana había logrado la independencia. Entonces, ese espíritu de libertad entre los anglosajones y esa libertad que tenían los franceses aquí, porque a todos esos, a pesar de que eran colonias que competían, tenían comunicación de mercado. Se vendían los esclavos. De hecho, un año después de esa Revolución Francesa, hay un mulato llamado Auguste Vicent, hijo de un potentoso blanco con una negra. Auguste Vicent se dedicaba a exportar y a importar productos desde Francia a Europa hacia la isla. Era un mulato grande. Y él, junto a 350 hombres, habla de historia, entre 250 y 350 hombres se levantan y le dicen a los Grand Blancs y a los Petit Blancs: pero si ustedes tienen todo el derecho a partir de ahora con las libertades de Europa, nosotros los mulatos también queremos algunos derechos. Lo que hacen con Vincent Auguste es que lo atrapan en la parte española de la isla, en la parte de la colonia de Santo Domingo Español, y cuando se lo entregan a los franceses, ellos lo matan con la muerte más criminal de la época, la rueda. Eso estamos hablando de 1790. Un año después, hay un esclavo que cometió un delito en Jamaica llamado Bogman Duty o Duty Bogman. Y él se junta con una mulata hermosísima llamada Cecil Fátima. Y amparados en los loaces, en un prillé, en una fiesta de palo, Haití nace el 14 de agosto de 1791 con el pacto de Bois-Caimán. De ahí viene el origen. De ahí viene el origen haitiano. ¿Por qué? Génesis. Porque en una fiesta de palo, en un prillé africano, Bogman Duty, amparado en los loaces Auguste Batalá, Auguste Balagrí, y Cecil Fátima
amparado en los loaces de Sidi Danto y Sidi Fredá, que hay que conocer el origen de esos loaces sobre la dinámica del conocimiento espiritual africano, dicen: el Dios de los blancos nos mira desde el cielo y nos maltrata. Nosotros estamos aquí soportando y el Dios de los negros nos manda venganza. Tomemos nuestras armas, que son nuestras armas de trabajo, y convirtámonos en nuestras armas de liberación. Por eso es que el machete, que era la herramienta de trabajo, se convirtió en la herramienta de liberación del pueblo haitiano. Pero Haití nace entonces con un odio, un resentimiento hacia esos blancos que no le permitieron a ellos ningún tipo de calidades ni de derechos. Y a partir de agosto de ese año y septiembre, los africanos salen a matar a todos los blancos y toman la bandera francesa. Por eso la bandera haitiana nace sin identidad. La bandera haitiana nace porque los africanos toman la bandera francesa y en el odio irracional hacia el blanco le cortan el color blanco de la bandera francesa y unifican el azul y el rojo, y cuando lo voltean sale la bandera haitiana. Bueno, ahí sale el Pacto de Bois-Caiman, 1791. Se libertan, luego vienen las tensiones, la Revolución Francesa termina, Napoleón logra decapitar prácticamente esa revuelta y luego se restablece la esclavitud. Pero hay tres acontecimientos importantes. Cuando esos emisarios franceses llegan aquí, hay uno que encabeza la Sociedad Amigos de los Negros y que era antiesclavista, llamado Sonthonax. Sonthonax entonces prácticamente recluta el pensamiento de Huguet y origina un movimiento. Y dentro de ese movimiento hay personas que luchan, como Toussaint de Louverture. Francois-Dominique Toussaint era su nombre. Louverture era porque le apodaban el iniciador. Y de Louverture salen otras personas importantes. Sale un mulato millonario, rico, llamado Alexandre Sebach, mejor conocido como Alexandre Pétion, que es el primer presidente de Haití. Cuando logra la independencia, hay un general que es mano derecha de Toussaint, llamado Jean-Jacques Dessalines. Dessalines, una vez muere Toussaint, prisionero en Francia, es que logra, después de la Guerra de los Cuchillos, en el 1799, hacer la revuelta. Y cuando Napoleón manda a su cuñado Leclerc con una cantidad importante de hombres a estabilizarlo todo, se restablece la esclavitud, pero a Leclerc le juega sucio a la vida. A Leclerc le da la fiebre amarilla y muere. Fiebre amarilla que finalmente mata también a Alexandre Pétion. Entonces, cuando logra la independencia el 1 de enero de 1804, bajo el espíritu de ¿quién? De François Macandal, Vincent Huguet, Bogue Manduti, Cécile Fátima y Toussaint Louverture, entonces Jean-Jacques Dessalines logra la independencia. Pero logra la independencia amparado en el dolor, sin identidad y sin ideología. ¿Amparado en qué? En la libertad de los esclavos. O sea, no fue una fundación amparado en un proyecto de nación que a través del tiempo va a progresar, sino una fundación para liberarnos del fuete y del azote del amo blanco. Y hay que entender a los africanos de la época, porque realmente su principal lucha era con conseguir los espacios de libertades. Cuando Dessalines logra la independencia, en menos de 9 meses, Dessalines se convierte en monarca y se pone como nombre Jacques I. Por eso yo digo en mi narrativa que los haitianos se convierten en aquellas cosas que combaten. Porque se supone que si tú terminas con la esclavitud, tú no puedes tomar un modelo de esclavista bajo tu régimen. Tú no te puedes convertir rey. Saturno devorándose a sus propios hijos. Claro. Entonces, tiempo después, brevemente, Alexandre Pétion y Henri Christophe traicionan a Dessalines y en 24 meses lo matan. Ya para el año 1815, Pétion es que ve a Simón Bolívar en Jamaica varado y le entrega los recursos de toda esa batalla napoleónica y las armas napoleónicas, y con esos recursos es que Bolívar vuelve a la Gran Colombia y puede hacer la gran conquista de la liberación. Esa es la historia de la fundación de Haití hasta la época de los fundadores.
Importantísimo cómo dividimos esta entrevista en la parte del génesis, el origen de Haití. Ahora vamos a la segunda y la última parte. Hanel, la crisis. Bueno, la crisis de Haití, la actual, hay 3 crisis en Haití. La histórica, la contemporánea, o sea, la que rige los sistemas periféricos, y la actual. La crisis histórica de Haití nace con la falta de identidad de un grupo de esclavos que nunca pudo dirigir, porque en Haití siempre han dirigido los mulatos y los hacendados positivos. De hecho, la crisis actual es una posición de secuestro que hay en Haití, que no le ha permitido a ellos ejercer su rol histórico de las libertades de América. Entonces, la crisis contemporánea nace con la muerte de Jovenel Moïse. Jovenel Moïse no es muerto por los colombianos, como hacen en la narrativa internacional. Y como recientemente declaraste. No. A Jovenel Moïse lo matan los haitianos. ¿Por qué yo sé que a Jovenel Moïse lo matan los haitianos? Porque en la cultura del vudú, cuando matan a un haitiano, hay que quebrarle los huesos para que no se convierta en zombie. Los colombianos no saben de eso. Los colombianos son herencia judeocristiana, que creen en el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En ningún velorio del catolicismo o el cristianismo al muerto se le rompen los huesos para que se convierta en zombie. Es una cultura africana haitiana. La cultura dominicana y la cultura judeocristiana lo que hace es que rompe el féretro del muerto para que no les roben el muerto. Pero eso es una cultura reciente de vandalismo ciudadano. Que no tiene nada que ver. Que no tiene que ver nada con el muerto, sino con las cosas del proceso fúnebre. Entonces, matan a Jovenel Moïse. La función de la muerte de Jovenel Moïse dentro del master plan que se está ejerciendo en la isla es de desestabilizar a Haití para tener el control de todos los procesos vandálicos y tratar de que todos los haitianos crucen para este lado. Porque la comunidad internacional y la cúpula económica de la isla entiende de que le va mejor teniendo 26 millones de clientes juntos con una mano de obra barata y romper la identidad soberana de los pueblos. Cuando hablas de la isla, incluyes a ambos países. A ambos países. Por eso es que los ricos haitianos y los ricos dominicanos son socios. Porque para ellos no hay problema. Los ricos de la isla no tienen separación en ver la lucha de Dessalines o la lucha de Juan Pablo Duarte. De hecho, el pueblo dominicano y el pueblo haitiano son víctimas de un pensamiento explotador, de una cúpula económica. Todos los acontecimientos que hay en Haití y en Santo Domingo son una planificación. Todo es una planificación. Entonces hay una agenda, hay una estrategia. Claro, pero muy bien delimitada. Jimmy Chérizier, Ariel Henry y los comunicadores traidores dominicanos operan bajo el mismo amo. Por eso tú ves que mientras Haití destruye los hospitales, de este lado hay dominicanos traidores que dicen que hay que dejar a parir a los haitianos en el hospital dominicano. Hay una tesis, Hanel, que dicen de que gracias a esa mano de obra haitiana se mantienen estabilizados los precios en materia de la agricultura y del tema de la construcción. Esa fue la posición de Saint-Domingue. Decir que gracias a la explotación africana, la colonia francesa tenía fuentes económicas importantes. Y llegó el pacto de Bois-Camán y llegó la noche oscura de los cuchillos. Cuando los haitianos sean mayoría en la isla, van a hacer lo mismo que hicieron de aquel lado. Porque esa es su naturaleza. Lo que tiene que hacer la sociedad dominicana es buscar puntos de entendimiento entre la comunidad haitiana y la comunidad dominicana para destronar la élite económica y que le permita a ellos dar su misión histórica en la isla de Santo Domingo, que es crecer allá, que es fortalecerse allá, que es volver a los orígenes económicos de ellos allá. Y es explotar su cultura haitiana y africana allá, que es una cultura muy buena para ellos. Pero esa cultura no puede mezclarse con la cultura dominicana porque son pueblos totalmente diferentes. Hace falta tener un punto de entendimiento sin comprometer la soberanía. No es que seamos anti-haitianos, es que no podemos suplantar la dominicanidad por haitianos que reproducen su población de forma muy rápida. La mujer dominicana y hasta la mujer venezolana, cuando le va bien,
tienen 1 y 2 hijos, porque se han dedicado a estudiar. Tienen una maestría, un PhD, o están haciendo un curso de macramé y están enfocadas en progresar. La mujer haitiana, cuando le va mal, tienen 8 hijos y 9. De hecho, cuando usted ve una haitiana en la calle de Santo Domingo, tiene 2 condiciones. O está parida o está preñada. Y en muchas ocasiones está parida y preñada, con el niño pequeño en brazos y la barriga creciendo. Porque es una teoría mal enfocada posiblemente del Islam. Que a partir del 2003-2005, el presidente iraní, con esa expansión de los países no alineados, llega a una cooperación importante entre Venezuela y Cuba, incluye Haití. Hay una relación muy buena entre los venezolanos y los haitianos que se remonta a la mano amiga que le da Petión a Simón Bolívar. Y como nosotros estamos conectados en un hilo cultural que se mantiene a través de los años, yo pienso que es importante nosotros conocer la historia para entender a los haitianos. Janiel, disculpa que te interrumpa. Dices que una de las soluciones es la organización de las sociedades de la isla para frenar esos planes, ¿verdad? Sí, es lo más importante. El problema es cómo lo hacen, porque hemos visto como iniciativas de parte del gobierno dominicano, hay una aspiración de la comunidad nacional de desplegar tropas, pero no ha funcionado. Lo que pasa es que el punto de anclaje dentro de la parte de Haití, la colonia de Saint-Domingue o la parte occidental de la isla, está siendo usurpada por una cúpula mafiosa que ha secuestrado al pueblo haitiano. El pueblo haitiano es un pueblo secuestrado por una cúpula económica que prefiere tener un desorden para montar sus negocios ocultos y ver a 26 millones de clientes. Pero hay un detalle, y no es que yo lo quiera decir. No hay posibilidad de fusionar la República Dominicana en Haití. De la única forma que Haití se queda con la parte oriental de la isla de Santo Domingo es eliminando a todos los dominicanos, porque esto es un tema cíclico. Esto sucedió en el 1822. Esto sucedió en el 1924. Por eso Trujillo hace el corte en el 37. Y eso está sucediendo en el 2020 y tanto. Es un tema cíclico. Y el pueblo dominicano cada 100 años da una respuesta. Siempre la da. Por eso yo digo que en cualquier momento, si las cosas no se arreglan, vendrá una respuesta de pueblo a pueblo que pienso que podría ser la única medida salvadora de esta invasión. Porque no es una migración. Es decir, una especie de levantamiento miliciano, dices tú. Ciudadano. Sin el involucramiento de Fuerzas Armadas. Es que no van a tener el control, porque cuando los haitianos hagan una haitianada, que es su naturaleza. La gente habla de democracia en Haití. Yo pienso que en Haití hay que llevarla a un punto de entendimiento por conversaciones, pero el modelo político que los haitianos se quieran dar, hay que respetarlo. Los haitianos en toda su historia han manejado más monarquías y dictaduras que democracia. Existe una amplia posibilidad de que cualquier presidente haitiano sea derrocado en un 80%. Y lo hemos visto en la historia. No, pero no es que yo me lo estoy inventando. Yo estoy simplemente narrando la historia. En la época donde Haití tuvo mayor esplendor fue en la época de los dictadores y los monarcas. La mayoría de las edificaciones importantes que son declaradas como patrimonio de la humanidad en Haití fueron construidas por Henri Christophe. Previsiones de la crisis haitiana, Janiel. Bueno, el primer paso es enseñar a los haitianos a tener diálogo. Entre ellos mismos. Y entre nosotros. Cuando Juan Pablo Duarte origina la Sociedad La Trinitaria en 1838, ¿por qué Juan Pablo Duarte establece la parte judeocristiana dentro del levantamiento? Porque Juan Pablo Duarte entendía que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, por eso la cruz. Pero ¿qué sucede? Juan Pablo Duarte estableció que lo único que podía liberar al pueblo dominicano para lograr su independencia era la verdad. Por eso, ¿qué versículo de la Biblia está abierta en el escudo de la República Dominicana? El que habla que la verdad os hará libre. Sí. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Duarte estableció que lo único que puede liberar al pueblo dominicano es la verdad. Y resulta que los haitianos lo que nunca han querido ver es la verdad. Haití sigue cometiendo errores históricos
año tras año, y por eso todos los días está más aislado del resto del mundo. Por eso no lo quieren en Chile, ni en México, ni en Venezuela, ni en Jamaica. Es un delito grave a un ciudadano de las Bahamas encontrarlo con un haitiano. Es una pena, como si es mejor en que lo encuentre con droga y no con un haitiano. Entonces, nosotros tenemos que hacer un plan, finalmente. Llevar a Haití a un punto de entendimiento, educarlos hasta donde podamos. Fomentar un proceso económico en Haití, garantizándole nosotros las facilidades de los recursos naturales que ellos han destruido. Hay que decirle a los haitianos que el agua es un sistema perfecto de la naturaleza que inicia con la condensación de los mares, la creación de las nubes, pero la siembra de los árboles. Sin un árbol en una montaña no hay río en el valle. Los haitianos quieren agua, pero no quieren sembrar, porque destruyen los árboles amparados en que los loaces negativos de ese sincretismo religioso se esconden en los árboles y lo cortan en el día para que los árboles y los loaces no lo persigan en la noche. Entonces hay que enseñarle a los haitianos que eso no es verdad. ¿Y eso es responsabilidad de República Dominicana? No, pero nos afecta porque somos parte de una isla, no somos parte de una plataforma continental. Por eso yo estoy enfocado en que el objetivo fundamental de los dominicanos es primero separarse de Haití. Segundo, conocer la cultura de Duarte, la cultura dominicana. Y tercero, ayudar a los haitianos a que se recuperen en la parte occidental. Porque la generalidad del haitiano y el dominicano produce violencia en el acercamiento. Por eso vemos algunas acciones en las calles de violencia, de DGC, de policía, porque es una cultura haitiana. Eso de meterse la mano en el pantalón para echarle materia fecal a un médico, eso no es ni venezolano, ni colombiano, ni mexicano, ni dominicano. Eso no es judío-cristiano, es una cultura africana haitiana. Y los haitianos tienen que verse en el espejo del progreso. Hoy África tiene línea aérea, edificios. Uno de los países africanos es miembro de los BRICS. Y hoy Haití está como el país más pobre de todo el hemisferio occidental. Eso no es fortuito. Eso es gracias a un secuestro de una cúpula económica que genera riqueza en detrimento de toda una población pobre. Y que ese modelo de pobreza lo ha querido infectar a la República Dominicana. Y nosotros no lo podemos permitir. Hanel, ya para terminar, te voy a pedir dos cosas. Uno, un mensaje a nuestros televidentes y seguidores de Sala Situacional sobre el tema de la crisis de Haití. ¿Qué les incitarías, qué les alentarías a los seguidores a favor de detener esa especie de haitianización del país o la unión entre ambos países, y tus redes sociales donde te podemos seguir? Bueno, lo primero es, y lo más importante, dominicanos y dominicanas, latinos y haitianos también que ven este espacio, vayan a su origen, conozcan la historia. En el caso de los dominicanos, no canten el himno nacional, no lo canten, léanlo, apréndanselo, que el himno nacional le da la respuesta de quiénes nosotros nos separamos y hacia dónde jamás podemos volver. Y le exhorto a la gente a que se eduque, porque hoy estamos dejando pasar eso por alto, pero mañana, si los haitianos siguen avanzando en el territorio dominicano, perderemos las libertades, no podremos tener esos estudios, no podemos estar en restaurantes, porque los haitianos tienen una dinámica. Ellos entran uno, luego entran cuatro y luego te sacan a ti. Mis redes sociales en Instagram, en TikTok, en mi canal de YouTube y en WhatsApp es Hanel Ferreras. Tengo un canal de WhatsApp también, JHANEL Ferreras. Y me pueden seguir en todas mis redes, yo contesto. Yo no tengo personal detrás de cámara que me maneja mis celulares, mis redes sociales. Y estamos a la disposición de cualquier ser humano, cualquier persona que necesite de nuestro servicio. Así que te agradezco y mi recomendación es que sigan, que le den clic ahí, que sigan este contenido de este canal, porque les prometemos que a partir de este momento nuestra presencia aquí será recurrente. Muchísimas gracias. Ya lo escucharon. Seguirnos a los dos también en las cuentas de Hanel, que las mencionó. Y a ustedes, invitarlos al debate, a que hagan comentarios y a que se suscriban a su canal preferido, Sala Situacional TV. Soy Jorge Sade Caré. Adelante.